adelantado, ya estamos en comunicación con Guillermo Koch. Él es un economista tributarista, así que vamos a tratar de instalar en la agenda esta discusión. ¿Cómo podemos hacer para bajar la presión tributaria y generar trabajo? Guillermo, buenos días. Alan te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Alan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahí se nos metió un tecladito en el teléfono, pero ahí ya salió. Te saludo, Guillermo. Bueno, te quería preguntar precisamente respecto de esta situación, de la alta presión impositiva que se registra en nuestro país y cómo esto de alguna manera opera contra el desarrollo y el progreso. A ver, mira, Alan, como vos bien decís, la tributación tiene un efecto tanto para la gente que producen como para que consumen. En ese contexto, hay que tener en cuenta que la tributación afecta directamente en la parte de la rentabilidad de las compañías. Entonces, si vos estás interesado en que la gente invierta más para motorizar fuentes de trabajo, consumo y todo lo que se vincula desde la parte económica, lo que tenés que generar es una situación en donde la gente obtenga rentabilidades conforme lo que espera. ¿Qué te lo quiero decir de manera sencilla? Es, si vos a un determinado negocio le aplicás muchos impuestos y pierde rentabilidad, nadie va a querer invertir. ¿Qué sucede hoy en la Argentina? Que producto de la pandemia se bajó la actividad económica y como en Argentina hay determinados impuestos que se aplican indistintamente si hay ganancias o pérdida de la compañía, se tiran abajo totalmente la rentabilidad de la compañía. Entonces, lo que tendríamos que ver rápidamente, así de toda la dirigencia política, es, bueno, ¿qué hacemos con estos gravámenes que perjudican a la actividad económica como es el impuesto sobre los ingresos brutos? Ese es un impuesto que hoy en día está generando mucho ruido en la actividad comercial, porque un kiosquito que está en la esquina, que está teniendo pérdidas, vende un producto y tiene que pagar este gravamen, lo pone en la peor situación posible, que es, estoy a pérdida y tengo que pagar impuestos. No, además también le pasa, digamos, al monotributista también que está inscrito en ingresos brutos. Y te hago una pregunta, tal vez inclusive esta de la instancia. ¿Este impuesto existe en todos los países del mundo, digamos, o es una cuestión que se da en algunos países tan atrasados como el nuestro? Mira, el impuesto sobre ingresos brutos, de manera exacta, no está casi en los países. Es un impuesto que se aplicó en el pasado en Argentina, que inicialmente era muy bajo su costo, pero después se fue incrementando. En Argentina la particularidad que tiene es que se va adicionando en etapa tras etapa. En otros países se aplica únicamente en la última etapa. Entonces no genera los perjuicios de irse acumulando en todas las etapas anteriores. Sí, o sea, ahí queda claro, ¿no? Yo trato de mi humilde espacio aquí en Radio Sónica, empezar a plantear algunas cuestiones que creo que tienen que estar en la agenda real nuestra para instalárselas a quienes toman las decisiones, porque ellos se siguen peleando entre ellos, no se hacen cargo de los problemas, no tienen las agallas para poder ganar la pelota y hacer lo que hay que hacer para resolver la distorsión en la economía y de una buena vez por todas permitir que se desarrolle la producción para generar exportaciones con valor agregado que traigan divisa, porque creo que el cuentito va por ese lado y sin embargo, y te quiero pedir de hecho tu opinión, observamos que al que genera algo de divisa de repente le cierran las exportaciones de carne. En vez de bajar impuestos, ordenar el sector internamente, no. Se cierra exportaciones y van a cerrar los frigoríficos. Mira, Alan, es muy interesante lo que comentás particularmente con la carne. Hay estudios hechos vinculados con la carga impositiva que tiene la carne y lo que llegan esos estudios es que es de un 28%
en la incidencia de los impuestos en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Alguien va a una carnicería o al supermercado y va a pagar 100 pesos por un corte de carne, por cada 100 pesos, 28 pesos son impuestos. Eso pone de manifiesto cuál es la carga impositiva en un producto del día a día. Entonces ahí, como vos decías, tal vez si hay que, de alguna manera, bajar el precio de la carne, tal vez se pueden evitar ciertas medidas, haciendo otras como sería, bueno, busquemos la baja de los impuestos en la carne para que baje el precio. Entonces ahí hay un margen de maniobra. Hay un proyecto del gobierno de darle el beneficio de no pagar IVA para aquellos que son usuarios de la tarjeta alimentar. Entonces, claro, pero siempre lo mismo, a ver, siempre lo mismo. Al planero ya que, o sea, van a ser más ricos que la clase media al paso que vamos. Entre la acumulación de planes, que te subsidio esto, que te saco el impuesto, digamos, acá lo que yo apunto es, en vez de subsidiar constantemente a la persona que en definitiva sigue siendo un planero o alguien que va a depender de la asistencia del Estado para vivir, ¿por qué en vez de orientar los subsidios, las medidas ahí, no se las orienta y no se las aplica en el que produce trabajo, para que cada vez haya menos planeros que dependan del Estado y haya más trabajadores que dependan del trabajo, en definitiva? Está bueno lo que apuntás. Ahí, con solo aplicar un principio de que en materia tributaria todo se le tiene que dar el mismo tratamiento, evitás esto que vos comentás. Entonces, digamos, supongamos, todos aquellos consumidores que pagan con tarjeta de débito, le devuelvo el IVA de manera íntegra. Entonces, le das tanto el beneficio a la gente que tiene la tarjeta alimentar como aquel que paga por un medio similar, como puede ser la tarjeta de débito. Antes había una medida parecida, ¿no? Hace un tiempo, que después se anuló. Pero estuvo la medida, se bajaban 2 puntos del impuesto al valor agregado en el pasado. Pero lo que acá tal vez tendríamos que pensar es, como vos decías, es, si se lo quiero dar a la gente que tiene la tarjeta alimentar, hacer una réplica con quien está pagando con un medio similar. Y tengo una pregunta, ¿por qué cuesta tanto en nuestro país avanzar en medidas de estas características, que alivien la situación para las empresas, para la clase media? Porque está claro que el que es millonario, la gran empresa, puede enfrentar distintos escenarios más complejos y más difíciles. Acá estamos hablando de la pyme, que es la que realmente genera trabajo en nuestro país. Entonces, en definitiva, ¿por qué si hay una posibilidad, una solución, por qué el Estado dice no doy el debate, pateo la pelota para adelante? Ahí hay una situación que hoy estamos en un momento particular, coyuntural, que está dado por el aislamiento que generó la pandemia. Entonces, hoy el Estado claramente necesita más plata para, de alguna manera, solventar todos los gastos derivados de la pandemia. Lo que sí tendría que hacer la dirigencia política es decir, bueno, pongamos rápidamente sobre la mesa, indistintamente del partido político, qué es lo que hoy está necesitando la actividad económica para estar en una mejor situación, y considerar que hay impuestos que se establecieron en otros momentos, en otras situaciones. Entonces sería ayornar los impuestos a la situación actual. Como decir, bueno, que paguen impuestos solamente aquellas empresas que están obteniendo ganancias, no que están teniendo pérdida. Es cierto. Bueno, esperemos que el debate se dé en el marco que se tenga que dar y las decisiones lleguen. Porque, digamos, si no vamos a seguir gobierno tras gobierno, año a año, discutiendo los mismos problemas. La inflación, la emisión, el alto nivel de gasto público, la altísima presión tributaria que de alguna manera empuja a muchos a avanzar en la informalidad, a trabajar parte de su actividad en la informalidad. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Guillermo, el contacto, y no faltará oportunidad para volver a encontrarnos. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Salen, y a disposición. Gracias. Era Guillermo Koch, un economista tributarista. Así que el debate queda planteado. A ver algunos mensajitos